hacer con Excel una hoja de cálculo en la que calculemos varios parámetros de una parábola. Primero vamos a empezar con la ecuación de la parábola. La tenemos aquí. Bueno, pues los únicos valores que le vamos a pasar a Excel son precisamente los valores de los coeficientes, es decir, el valor de A, de B y de C. Pues esos valores los vamos a recoger en esta tabla de aquí. Ahora, a partir de ellos, vamos a obtener el resto de parámetros. En lo primero que nos vamos a centrar es en este conjunto de celdas de aquí. Sería básicamente la función de la parábola. Bueno, pues nosotros no le hemos escrito directamente los valores de A, B y C, sino que hemos utilizado una de las fórmulas de Excel que se llama concatenar para poder hacer este proceso de manera automática. Es decir, ya el propio Excel va a cambiar aquí los valores de A, B y C, según lo que pongamos en estas celdas. Nos situamos aquí y nos encontramos con la función concatenar. Concatenar nos va a servir básicamente para unir textos con los valores de determinadas celdas. Vale, pues los textos los vamos a expresar mediante comillas y luego el resto de bloques que queramos concatenar, en este caso las referencias a celdas, las vamos a separar mediante puntos y coma. Entonces, este es el primer bloque, que sería un texto que va a decir f de x es igual a paréntesis. Luego ponemos un punto y coma porque separamos el bloque. Y ahora nos encontramos con la referencia a la celda B4. ¿Qué tenemos en B4? El valor de A. Así que ahora va a poner menos 2. El siguiente bloque que queremos concatenar es este texto de aquí. Cierra paréntesis, x al cuadrado, más paréntesis. Luego, punto y coma, nos encontramos con un nuevo bloque a concatenar, que es el valor de la celda B5. En B5, si nos fijamos, tenemos el valor de B, entonces va a aparecer un 2. Siguiente bloque sería todo esto. Cierra paréntesis, x más paréntesis. Luego queremos concatenar el valor de la celda B6, es decir, el valor de C, que en este caso es un 0. Y por último ponemos otro texto, que va a ser el final del otro paréntesis, cierra paréntesis. Una vez que tenemos los coeficientes, ya podemos calcular las coordenadas del vértice. Recordemos que el vértice de la parábola, para nuestro caso sería este. Se calcula la coordenada x haciendo menos b partido de 2a y para la coordenada y tenemos varias maneras de hacerlo. La primera forma sería simplemente sustituyendo en la ecuación de la parábola, en esa función, el valor de x que acabamos de obtener. Entonces calcularíamos f de menos b partido de 2a. Pero la fórmula que vamos a utilizar nosotros para ponérsela a esta celda de aquí va a ser menos b al cuadrado menos 4ac partido de 4a. Vamos a empezar con la coordenada x. La coordenada x tenemos el resultado aquí. Y esta es la fórmula que hemos utilizado. Menos b partido de 2a. Recordemos que b sería la celda B5, porque este es el valor de b, así que ponemos menos B5 partido de 2a. Para poner 2a tenemos que poner entre paréntesis, porque este es el bloque del denominador, 2 por B4, porque B4 es el valor del coeficiente A. Vale, pues así calculamos la coordenada x del vértice. Y ahora tenemos que calcular la coordenada y del vértice, que lo haríamos con esta fórmula de aquí, la que ya dijimos. Ponemos menos y ahora todo el resto entre paréntesis, porque esto es un bloque en sí. Ahora, dentro de ese paréntesis tenemos un cociente con su numerador y el denominador. Pues el bloque del numerador lo ponemos entre paréntesis también. ¿Qué va en el numerador? Sería b al cuadrado, es decir, la celda B5 al cuadrado, menos 4 por a por c. El valor de a se encontraría en la celda B4 y el valor de c en la celda B6. Ya tenemos el numerador. Para calcular el denominador, básicamente tendríamos que poner entre paréntesis también 4 por a. Y a se encuentra en la celda B4. Entonces, 4 por B4. Pues ya estaría, así calculamos la coordenada y del vértice. Ahora, vamos a pasar a la tabla de valores.
Esta tabla de valores nos va a servir para después graficar la parábola. Nosotros realmente podríamos dar aquí cualquier valor a x, pero para que nos quede un poco más bonito y que siempre nos aparezca el vértice en la gráfica, vamos a hacer que todos los valores de x giren en torno a un valor central, que va a ser el propio vértice. Pues nos situamos en esta casilla de aquí, que en este caso es la A11, y ponemos que lo que se encuentra en esta celda va a ser el valor que tengamos en E5, es decir, el valor de la coordenada x del vértice. Lo ponemos así, igual a E5. Y este es el valor del vértice. Si por ejemplo cambiamos, pues por ejemplo la A, vemos que ya varía el vértice y también nos ha variado aquí automáticamente el valor de x. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto de valores de x? Pues queremos que estos de aquí se calculen restándole 1 al vértice. Vale, pues para ello vamos a poner la referencia en la celda A11 menos 1, porque así sería este valor de aquí, 0,5 menos 1. Y ahora simplemente arrastramos la fórmula. Ahora, en esta celda vamos a tener el valor de la celda A10, es decir, esta de aquí, menos 1. ¿Y qué hacemos con los valores posteriores al vértice? Pues le sumamos 1. Pondríamos la celda A11 más 1 y arrastramos, porque así en la A13 vamos a tener el valor de la celda A12 más 1. Bien, ya tenemos los valores de x. Ahora, a partir de ellos, vamos a calcular f de x, es decir, la imagen para cada una de estas coordenadas x. Para ello, simplemente tendremos que sustituir en la función el valor de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordemos que nuestra ecuación de la parábola tiene esta estructura, ax al cuadrado más bx más c. Pues la ponemos. ¿Cuál es el valor de a? Se encontraría en la celda B4. Pues ponemos B4 por x al cuadrado. ¿Cuál es el valor de x? Sería este de aquí, la celda A9. Pues A9 al cuadrado. Más bx. Primero ponemos b, que es el coeficiente de la x. Se encontraría en esta celda de aquí, la B5. Por A9. Y ponemos A9 porque es el valor de x. Más c, que se encontraría en la celda B6. Y ya estaría, esta es la fórmula para calcular f de x. Bien, pero hemos calculado f de x para este valor de x de aquí, es decir, para el menos 1,5, pero queremos calcularlo también para estos valores de aquí. Podemos simplemente arrastrar la fórmula para que se copien todas las celdas. Pero ¿qué pasa? Las referencias a las celdas son dinámicas, es decir, si nosotros arrastramos la fórmula de la celda una fila hacia abajo, las referencias a las otras celdas también se van a desplazar una fila hacia abajo. Queremos que eso pase con el valor de las x, porque nosotros para esta primera celda pues vamos a tomar como x el menos 1,5. Luego para esta tomamos el menos 0,5, para esta 0,5, etc. Pero lo que no queremos que varíe es la referencia a las celdas de los coeficientes. Es decir, no queremos que la celda B4 se desplace hacia abajo, en filas, es decir, que pase a ser la B5 y luego la B6. Así que de alguna manera tenemos que fijar la fila de las celdas de los coeficientes. Eso lo podemos hacer con un dólar. Entonces, simplemente tendremos que fijar la fila de la celda B4 porque contiene el valor de A, de la B5 porque tiene el valor de B y de la B6 porque tiene el valor de C. Pues lo indicamos así, con el dólar. Realmente el dólar nos puede servir para fijar filas, columnas o ambas. En este caso no hace falta fijar la columna, porque simplemente estamos desplazando la fórmula hacia abajo, estamos variando la fila, pero en la columna nos mantenemos, así que la columna no va a variar y no hace falta fijarla. Pues una vez calculados los valores de f de x, ya podemos seleccionar la tabla e insertar un gráfico. Sería un gráfico de dispersión. Y así nos aparece representada gráficamente la parábola. Bueno, por último vamos a calcular los puntos de corte con el eje X. Realmente el punto de corte con el eje Y no nos hace falta calcularlo porque ya nos lo da la propia expresión de la parábola. Este término independiente de aquí, el C, viene a ser la coordenada Y del punto de corte con el eje Y. Entonces en este caso sería 0. Si nos vamos a la gráfica, vemos que efectivamente la parábola corta al eje Y en el punto 0.
Bueno, si queremos poner las dos coordenadas x e y sería el punto 0, 0. Pero lo que sí que tenemos que calcular con una fórmula son los puntos de corte con el eje x. Para hallar los puntos de corte con el eje x, nos vamos a la expresión de la parábola, es decir, a su función, y ponemos que f de x vale 0, porque en los puntos de corte con el eje x, el valor de la coordenada y va a ser 0. Y bueno, si nos fijamos, básicamente obtenemos una ecuación de segundo grado. Y tenemos que hallar las raíces, es decir, los valores para los cuales, los valores de x, para los cuales la ecuación da 0. Bueno, vamos a recordar la fórmula para hallar la x en las ecuaciones de segundo grado. Sería esta. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Si nos fijamos, tenemos dos posibles soluciones, es decir, dos puntos de corte con el eje x. Uno sería tomando la raíz positiva y otro sería tomando la raíz negativa. Entonces, en esta celda de aquí vamos a calcular x1, que es el primer punto de corte con el eje x, tomando la raíz positiva. Y en esta celda vamos a calcular x2, el segundo punto de corte con el eje x, tomando la raíz negativa. Vale, nos situamos en esta celda de aquí y aquí lo vemos. Empezamos. Primero tenemos que poner menos b. Menos b va a ser básicamente menos la celda b5, porque b5 es la que tiene el valor de b. Luego, más. El propio Excel ya tiene una función para calcular raíces cuadradas. Simplemente ponemos raíz y luego entre paréntesis el radicando. ¿Y qué nos va en el radicando? Toda la parte de b al cuadrado menos 4ac. Pues empezamos a escribir. b al cuadrado sería la celda b5 al cuadrado. Menos 4 por a, que es la b4, por c, que es la b6. Vale, y ahora nos pasamos a la parte del denominador, porque es partido de 2a. Este bloque de aquí, el 2a, también tiene que ir entre paréntesis. Bueno, pues 2 por la celda de la a sería la b4, pues 2 por b4. Y ya estaría, así calculamos el primer punto de corte con el eje x. Ahora, para calcular el segundo punto de corte con el eje x, simplemente tendríamos que irnos a esta celda y escribir la misma fórmula, pero cambiando el signo de aquí por un menos. Podemos simplemente arrastrar la fórmula, pero volvemos a tener el mismo problema que cuando estábamos trabajando con la tabla de valores. Todas las referencias a las celdas son dinámicas, entonces cuando arrastramos la fórmula una fila hacia abajo, las referencias a las demás celdas también se desplazan una fila hacia abajo. Así que tendremos que fijar las filas de las celdas que nos interesan, es decir, las filas de las celdas B4, B5 y B6, porque son los valores de los coeficientes. Bueno, pues aquí lo vemos. Fijamos simplemente la fila. La columna no hace falta fijarla, porque como arrastramos la fórmula hacia abajo, es decir, cambiamos la fila, la columna no varía. Bueno, pues ya estaría. Para nuestro caso, los puntos de corte con el eje X son el 0 y el 1. Bueno, si queremos expresar las coordenadas completas de los puntos, es decir, la X y la Y, pues sería que la función corta el eje X en el punto 0, 0 y en el punto 1, 0. Bueno, pues ahora simplemente vamos a variar los valores de los coeficientes y ver cómo cambia todo. Por ejemplo, ponemos que A valga 2, que B sea 2 y C menos 4. Aquí lo vemos gráficamente. Vemos que tenemos una parábola cóncava, porque el valor de A es positivo. Si no, sería convexa. ¿Qué más? El valor del vértice lo tenemos aquí calculado, sería el menos 0,5 menos 4,5. Aquí lo tenemos. El punto de corte con el eje Y nos lo da el propio término independiente de la función, es decir, sería menos 4. Nos vamos a la gráfica y vemos que efectivamente es el punto 0, menos 4. Y luego los puntos de corte con el eje X, que serían el 1, 0 y el menos 2, 0. Aquí los vemos. Bueno, finalmente, si queremos ver una parábola convexa, pues simplemente cambiamos el valor de A, lo ponemos negativo, y aquí la tenemos. ¿Pero qué nos ha pasado ahora con los valores de los puntos de corte con el eje X? No aparecen. Esto es porque simplemente no hay puntos de corte con el eje X. Vemos que por aquí iría el eje X y la parábola no lo corta en ningún momento.